Muy buenos días para todos y para todas, maestros emprendedores. El propósito de este video es poderles mostrar cuál es, digamos, como toda la planeación de la clase de la tercera sesión de Libertarios. El propósito de esta sesión es identificar las características de activos, pasivos, riqueza, pobreza, el flujo del dinero que tienen los pobres, el flujo del dinero que tiene la clase media y el flujo del dinero que tienen los ricos. Como tarea se les dejó a los chicos unas actividades, entre ellas ver una película. Esta película es bien importante porque les va a permitir a los niños tener una noción de lo que pasa, y es que la gente vive como el día a día. Entonces la idea, iniciando las sesiones, que les puedan preguntar a ellos cómo les pareció la película, ellos qué entendieron, y que pues retroalimentar a los chicos sobre que mucha gente vivía así, que mucha gente vivía el día a día, y que esa película representa que la riqueza no se mide por el número de cosas que tú tengas, sino por el tiempo. Y esa concepción de riqueza es un poco rara, pero va a ser muy clara en esta sesión. Así que dígales, expréseles que puede que esta frase, que la riqueza es tiempo, no tenga mucho sentido en este momento, pero después de la sesión de hoy va a tener mucho más sentido. Entonces les lee el propósito a los estudiantes y les dice: mire, mucha gente cree que estos conceptos son muy enredados. Por ejemplo, el concepto de activo, de pasivo, son muy enredados y son como para contadores. Pero en la sesión del día de hoy vamos a verlos desde una perspectiva distinta que les permita resolver problemas y tomar mejores decisiones. Entonces los vamos a orientar desde otra perspectiva. ¿Listo? Entonces lo primero que uno hace en esta sesión es preguntarle a los chicos qué es lo que ellos creen que es un activo. Entonces se les pregunta a todos ellos, se les dice: bueno, ¿ustedes qué piensan que es un activo? Y ellos van a empezar a contestar dependiendo de lo que ellos crean que es un activo. Y pues usted no va a decir ni sí ni no, sino solamente va a dejar que ellos den su opinión frente al tema. Luego se le pide a alguno de los estudiantes que lea el concepto de activo. ¿Listo? Cuando encuentren ese concepto de activo van a entender que es un concepto muy enredado, que casi no entienden y que no es muy útil para la vida cotidiana. Entonces usted les va a decir: mire, nadie entendió esto, yo tampoco lo entendí la primera vez que lo vi, así que pues no nos vamos a guiar, porque eso es lo que les va a decir un contador especializado en contabilidad sobre qué es un activo. Vamos a partir de un concepto un poco diferente. Entonces va a aparecer esto y es listo. Para poder entender esto vamos a hacer una actividad, y para poder desarrollar la actividad necesitamos entender qué es activo y qué es pasivo. ¿Listo? Entonces un activo es un dispositivo económico, o sea, como una máquina, ¿sí?, que tiene una relación particular con el dinero, y es que genera dinero, ¿sí? Entonces, para que sea mucho más sencillo, los activos generan dinero, ¿sí? Es todo aquello que coloca dinero en su bolsillo. ¿Listo? Un activo es una máquina que coloca dinero en su bolsillo. Un pasivo, pues si un activo genera dinero, lo que hace los pasivos es extraer dinero de su bolsillo. ¿Listo? Es una máquina especializada para poder sacar dinero de su bolsillo. Eso es lo que es un pasivo. Entonces, cada vez que algo saque dinero de su bolsillo, eso se va a convertir en un pasivo, y todo lo que coloque dinero en su bolsillo se va a convertir en un activo. Entonces los ricos casi siempre invierten en activos, y los pobres lo que hacen es invertir en pasivos. Esto es muy importante diferenciarlo, digamos, porque en el transcurso del juego que vamos a desarrollar van a aparecer cosas como los gastos, que también sacan dinero de mi bolsillo, ¿sí? Entonces se puede confundir un gasto con un pasivo. Entonces, para que lo tengan dinero, la diferencia entre, digamos, para que tengan claro, la diferencia entre un gasto y un pasivo es que el pasivo es una obligación que uno genera, y por lo general es a futuro, ¿sí? Compromete su dinero, y el gasto es como lo que produce el pasivo. Cuando tú compras un pasivo, ese pasivo produce un gasto, ¿sí? Es decir, sacar dinero de tu bolsillo. Los gastos es dinero que sale del bolsillo, y lo que generan lo que produce esos gastos son los pasivos, ¿sí?, que son máquinas que succionan dinero.
Algunos estudiantes más avanzados dirán que los activos también generan gastos. Por ejemplo, si yo compro un carro para ponerlo a trabajar en Uber, yo tengo que comprar gasolina, tengo que pagarle al conductor, pero digamos eso no se llaman gastos, sino se llaman inversiones. Y esas inversiones son necesarias para que ese activo genere más dinero. ¿Listo? Estos conceptos no tienen como propósito preparar a los chicos para que sean contadores. De hecho, muchos contadores no estarían de acuerdo con estos conceptos, pero cuando estás emprendiendo en la vida real, esta manera de ver los activos y los pasivos te ayuda a tomar mejores decisiones. Por eso es tan importante tener esto claro, ¿listo? Por ejemplo, muchos contadores dirán que una casa es un activo y para mucha gente su casa es su mayor activo. Sin embargo, comprar una casa y pensar que es un activo es una muy mala idea porque pierden tiempo en los cuales otros activos hubieran incrementado su valor, hubieran generado mucho más dinero. Esto genera pérdida de capital que pudo haber sido invertido en lugar de pagar los gastos de la casa. Al apostar todo el dinero a su casa y a su plan de retiro, a su pensión, no tienen dinero para invertir y eso hace que pierdan oportunidades de inversión y de educarse para poder invertir. En consecuencia, si quiero comprar una casa más grande, digamos, porque mucha gente piensa que la gente rica es la que tiene más cosas o que tiene una casa muy grande, pues no entienden que lo que están comprando es pasivos. Si quieren comprar una casa muy grande, lo que deben hacer es construir un activo primero que les ayude a solventar todo el flujo de efectivo que saldrá cuando compren esa casa. ¿Listo? Teniendo claro esto, ahora sí vamos a mirar cuál es la actividad que vamos a desarrollar. ¿Listo? La actividad se llama comprando activos y pasivos. Listo, entonces el procedimiento para hacer esta actividad es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es, se le pide al estudiante que escriban en un pedazo de papel cada uno de los activos y pasivos que están en la lista de insumo. Entonces estos son los activos y pasivos que se les van a pedir. Una casa propia con hipoteca, una casa propia, una casa puesta en arriendo, un carro, un televisor, un carro que trabaja en Uber, bueno, eso va a ser el listado, es lo que se les va a pedir a los niños que escriban en papelitos, en distintos papelitos, ¿sí? Cada uno de estos en un papelito diferente, ¿listo? Luego de hacer eso va a ir en la mitad en una bolsa, en una cajita, en lo que sea, pero va a ir en la mitad de los dos equipos, porque ya vamos a ver que vamos a armar dos equipos. Entonces lo segundo es que se hacen dos grupos, uno se va a llamar pasivos y otro se va a llamar activos. Recuerden que los pasivos son todo lo que saca dinero del bolsillo y los activos es todo lo que mete dinero en su bolsillo. ¿Listo? Los pasivos están comprometiendo dinero en el futuro y sacan dinero del bolsillo, es decir, producen deudas. ¿Listo? Entonces uno va a ser un equipo va a estar al frente del otro. ¿Listo? Entonces digamos que este va a ser el equipo de los activos y este va a ser el equipo de los pasivos. Entonces se hacen dos equipos con el mismo número de integrantes. ¿Listo? Luego se enumeran, ¿sí? Entonces les dices, tú vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5 hasta los que sean. Y lo mismo estos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Luego dice el maestro, dice un número y ellos deben correr donde está la bolsa y coger uno de los papeles. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el maestro va a decir, salen los números 1. Y el número 1 va corriendo hasta donde está la bolsa y el número 1 de acá también va corriendo al mismo tiempo. ¿Listo? Al mismo tiempo tienen, digamos, al primero que llegue, pero tienen que salir para coger el papel primero. ¿Listo? Entonces, si el papel que seleccionó y tú eres un activo, si tú elegiste un papel, pero el papel que elegiste no es un activo y tú eres del equipo de los activos, entonces tienen que devolverse rápidamente hasta donde está su equipo para que no lo atrapen. ¿Sí? Entonces los dos cogieron el papel, ¿sí? Y entonces él se pone a leer y dice, por ejemplo, un apartamento hipotecado. Un apartamento hipotecado es un pasivo, es decir, no corresponde a su equipo, es decir, tiene que correr. Si no corre, el pasivo lo puede atrapar y si lo atrapa el pasivo va a tener 2 puntos el equipo de los pasivos. ¿Listo? Si por el lado contrario, entonces dice, tiene que correr básicamente donde está su equipo, o sea, tiene que cruzar esta línea de acá para estar a salvo. Si no está detrás de esta línea, el pasivo lo podrá coger y pues perderán los 2 puntos. ¿Listo? Si por el contrario no, si por el contrario lo que cogió sí es un activo, entonces
La respuesta es sí. Si lo que cogió es un activo, entonces lo que debe hacer es correr rápidamente hasta donde está su equipo, ¿sí? Entonces lo que debe hacer es, digamos, si lo que cogió si es un activo, entonces él tiene la posibilidad de atrapar a su contrincante. Si logra atrapar a su contrincante, se ganará 2 puntos. ¿Listo? Eso es como básicamente la actividad. Después de desarrollar la actividad, lo que deben hacer es hacer una reflexión sobre pues activos, pasivos, y para poder hacer esa reflexión van a haber muchas preguntas. La idea es que duren más o menos 40 minutos jugando. En ese momento saldrán muchas preguntas, porque ¿cómo así que una casa propia es un pasivo? ¿Cómo así que una casa con hipoteca es un activo? ¿Sí? Van a salir muchas preguntas, esa es la idea. Generar disonancia cognitiva y que ellos no entiendan muy bien cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Ese es el propósito de la actividad. Entonces con esas preguntas nos vamos al salón de clase a desarrollar estos mentefactos que están acá. ¿Listo? Entonces, para apoyarse en el juzgamiento, digamos, de qué es un pasivo y es un activo, usted en su planeación tiene una tabla donde le explica cuáles son los elementos que son pasivos, cuáles son los elementos que están activos, que son activos en esa lista, y por qué eso es un activo o por qué eso es un pasivo. Así que no se preocupe, solamente lea la lista para que sepa muy bien cuáles de ellos son activos y cuáles son pasivos. ¿Listo? Luego hay que retomar la actividad, pues, para saber qué funcionó, qué no funcionó, retomar las preguntas que surgieron, y luego pues uno retoma estos conceptos que le voy a explicar a continuación, usando pues ejemplos significativos. Ojalá que usted pueda ver ejemplos de su vida o ejemplos de su casa. Para eso le sugerimos que lea el capítulo número 2 de Padre Rico, Padre Pobre, donde va a estar mucho más explicado con más ejemplos, pero que ojalá esos ejemplos usted lo pueda adaptar. ¿Listo? Entonces, el primer concepto que aparece es el de activo y pasivo, que ya lo dijimos. Los activos son dispositivos, son máquinas que generan dinero en su bolsillo. Los pasivos son máquinas que generan gastos, es decir, sacan dinero de su bolsillo. ¿Listo? Entonces aquí lo que aparece es el mentefacto de el flujo de efectivo que tienen los ricos, el flujo de efectivo que tienen los pobres y el flujo de efectivo que tiene la clase media. Entonces, los ricos, sus fuentes de ingreso, recuerden que un mentefacto siempre se lee así. Las fuentes de ingreso de los ricos son múltiples activos. Ellos todo el tiempo están comprando máquinas que generen dinero y lo coloquen en su bolsillo. Entonces, tienen muchas máquinas, muchos activos. Entonces pueden ser casas, o pueden ser acciones, o pueden ser negocios en red, o pueden ser cualquier tipo de activos que les genere dinero. Esa es como la fuente de ingreso del flujo del dinero de los ricos. Los pobres, su única fuente de ingresos es su salario, y por lo general es bajo. ¿Listo? Y las personas de clase media tienen un salario alto, pero no tienen ningún activo en el cual genere un ingreso, y pues también es el único ingreso que tienen. ¿Listo? Las adquisiciones, ¿qué es lo que compran los ricos? Los ricos compran activos, ¿sí? Entonces, con sus excedentes lo que hacen es comprar otro activo, otra maquinita que le genere dinero, y con eso comprarse sus lujos, y con eso tener el estilo de vida que ellos se merecen. Los pobres pues no tienen adquisiciones, casi siempre ganan apenas para sobrevivir, y las personas de clase media compran pasivos. Sí, entonces es la pareja que, por ejemplo, sale de la universidad y dicen, bueno, tenemos un nuevo trabajo y podemos ganar más plata, entonces nos compramos un televisor, nos vamos a comprar una casa nueva o nos mudamos a una casa más grande. Sí, las personas de clase media siempre están comprando pasivos, y eso hace que poco a poco sus ingresos se vayan escapando. Los ingresos de los ricos son mucho mayores que sus gastos, es decir, que ellos tienen asegurada pues por mucho tiempo sus recursos, que eso es básicamente la riqueza. Ya la vamos a ver más adelante, pero es la capacidad que uno tenga para poder de manera sostenida no tener que trabajar y tener ingresos. ¿Listo? Es decir, que estos ingresos son mucho mayores que sus gastos. En los pobres sus ingresos apenas suplen sus gastos, digamos que quedan al ras y están digamos trabajando para sobrevivir. Y las personas de clase media,
sus ingresos son un poco mayores que sus gastos y al tener un excedente lo que hacen es endeudarse comprando pasivos. El siguiente concepto importante para poder desarrollar un juego como este, que es importante desarrollarlo, es inteligencia financiera. ¿Listo? Y la inteligencia financiera se define como la capacidad que tienen para resolver estas 6 preguntas. ¿Qué haces con el dinero? Cuando te llega el dinero de tu salario, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cómo deberías gastar ese dinero? ¿En qué lo deberías gastar? ¿Cómo evitar que los demás te quiten el dinero? Y los demás hablamos de el Estado en primer lugar, digamos, te quita mucho dinero a través de impuestos. ¿Cómo hacer para que te quite menos dinero el Estado en impuestos? O cómo hacer que el banco o las otras personas te quiten dinero, ¿sí? Digamos, no robando, sino cómo haces para comprar menos cosas que no necesitas. Y cómo conservarlo por más tiempo, porque este es el chiste de todo esto, y es la inteligencia financiera se resume en poder tener la mayor cantidad de dinero posible en el mayor tiempo posible para que tú puedas solventar tus gastos. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo debes conservarlo y qué tan duro el dinero trabaja para ti? Que ese es un concepto bien interesante, ¿sí? Cómo hacer que el dinero trabaje para uno y no que uno pueda trabajar por dinero. Los ricos ponen a trabajar el dinero, los pobres trabajan por dinero. Eso es bien importante porque ese es el concepto fundamental del emprendimiento y de las inversiones. Y el último concepto es qué es riqueza y qué es pobreza. ¿Listo? Entonces, se entiende la riqueza como la capacidad de generar ingresos que estén por encima de sus gastos de manera sostenida en el tiempo, es decir, por el resto de tu vida, independientemente de tu esfuerzo, es decir, que no dependa de que tú estés trabajando. Eso es la riqueza. ¿Listo? La capacidad de generar ingresos por encima de tus gastos que sea de manera permanente a lo largo de la vida y que eso no dependa de tu esfuerzo. Esto es lo que hacen los ricos, generar sistemas que generen ingresos residuales. Es decir, por ejemplo, pones a arrendar una casa y esa casa tú no tienes que trabajar y esa casa te va rentando $1.000.000 al mes. Los pobres, ¿sí? El estado económico de la pobreza lo que hace es generar ingresos por debajo de sus gastos, pues es temporal, digamos, puede ser temporal, pues, pero hay personas que viven la pobreza toda su vida y están directamente relacionadas con su esfuerzo, o sea, trabajan casi siempre como empleados, digamos, o en el subempleo. Esos son los 3 conceptos que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy. Esperamos que con esta actividad los puedan desarrollar de muy buena manera y recuerden que las tareas en Libertario se llaman inversión. La tarea para el día de hoy, la inversión que deben hacer los chicos, va a ser generar un diagnóstico de riqueza a 3 adultos, que deben ser o un familiar, ojalá un profesor y ojalá el dueño del colegio o el rector, si es dueño del colegio, un rector, para que tengan, digamos, el referente de un empresario, en este caso un empresario de la educación. Las preguntas que tiene que hacer están asociadas a los conceptos que se desarrollaron el día de hoy, que es ¿cuánto dinero deberías tener en el banco para que pudieras suplir tus gastos de aquí hasta que te mueras? ¿Eso qué quiere decir? Y es ¿cuántos son tus gastos mensualmente en este momento? Digamos, son 2 millones de pesos o 3 millones de pesos. ¿Cuánto, para poder lograr la libertad financiera, uno debería tener en el banco o debería tener en activos lo equivalente a lo que pueda suplir sus gastos de aquí hasta que se muera? Digamos, vamos a colocar un número normal, y pues no normal, pero un número en el que las personas viven 100 años, digamos. ¿Cuánto te falta a ti para morirte? Digamos que te mueras a los 100 años, por decir cualquier cosa. Y si vas a vivir hasta los 100 años y en este momento tienes 30 años, ¿cuánto debería haber en tu cuenta en dinero para poder solventar todo tu proceso vital hasta que te mueras? ¿Listo? Yo hice el cálculo más o menos y si yo tuviera 8.136 millones de pesos en el banco, podría vivir de aquí hasta que tuviera 100 años pagándome un sueldo de 100 millones de pesos. ¿Listo? Me gustaría que hicieras tú también el ejercicio. Pues obviamente hay formas más fáciles de hacerlo. Por ejemplo, si yo tuviera 10 casas de 250 millones de pesos, podría vivir con un salario de 10 millones de pesos de aquí hasta que tenga 100 años.
¿sí? Son formas distintas, eso serían 2.000 millones de pesos, ya no son 8.000 sino 2.000. Y eso te permite tener una dimensión de cómo serían, de qué tamaño serían tus activos para poder ser libre financieramente, es decir, sin tener que trabajar, poder tener el estilo de vida que tú quieras tener y tener tiempo libre, ¿sí? Para no tener que trabajar. Digamos que eso es en últimas el ideal de la libertad financiera. A construir activos por 5, por 10 años que te permitan el resto de tu vida tener el estilo de vida que tú quieras. ¿Listo? Esa es como la primera pregunta y a eso se refiere la primera pregunta. La segunda pregunta es, para tener ese flujo de efectivo, ¿cuántas casas de qué valor deberías tener rentando? Digamos, es el ejemplo que yo te daba hace un segundo. La tercera pregunta es, ¿cuánto gastas mensualmente? La siguiente pregunta es, ¿cuánto ganas mensualmente? La siguiente pregunta es, ¿qué crees que es un activo? ¿Qué crees que es un pasivo? Preguntarle a la persona, ¿tienes algún activo? Y que si tiene pasivos. Y con base en esas respuestas, pues los chicos deberían darle un diagnóstico a la persona teniendo en cuenta los conceptos que vimos el día de hoy. Entonces le pueden decir a la persona, mira, tú tienes claro cuándo logras la libertad financiera. Cuando logres este flujo de efectivo, podrás tener en el tiempo tus gastos desarrollados, estás viviendo con una estructura de flujo de dinero de pobre o de rico o de clase media, dependiendo de tus decisiones. Bueno, en fin, que les puedan responder con base en los 3 conceptos o los 4 conceptos que vimos el día de hoy, un diagnóstico a estas personas. Esto es muy importante porque les permite transferir las enseñanzas de la sesión a la vida real, que es en últimos el propósito fundamental de Libertarios. Libertarios quiere que todas sus enseñanzas se expandan a la vida real, porque si no, no tendría sentido el programa. Y esto tiene que intervenir directamente en las decisiones de los chicos y de sus familias para poder tener personas mucho más libres financieramente. Agradezco mucho el tiempo que les he dedicado a ver el video del día de hoy, y si tienes preguntas, recuérdanos escribirnos o llamarnos a los teléfonos de Libertarios. Que estés muy bien y nos veremos en el futuro.